Vamos a saludar rápidamente a Carlos Aguilar. Él es el gerente de Causa y Efecto. Esta es la empresa que estuvo con nosotros estos días hablando del perfilamiento para las personas, tema buenísimo, para las personas con discapacidades, para encontrar en ellos cuál es su capacidad para encontrar empleo. Maravillosa propuesta. Y hablamos en ese momento con la persona que estuvo con nosotros y hablamos del perfilamiento en el caso de los estudiantes que terminan el bachillerato y no saben cuál es su vocación para la universidad. De eso vamos a hablar un momento con Carlos Aguilar, gerente de desarrollo de productos de causa y efecto. Carlos Aguilar, bienvenido a Click Classy, al poder de la información a un clic. Hola Roger, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para responder las dudas que tengas. Bueno, muy sencilla, es esa. Ustedes están haciendo esa labor también. Perfilamiento, como dice ahí en pantalla, de la vocación profesional de los bachilleres, que sale uno y no sabe qué va a estudiar realmente. Pues sí, realmente no solo de los bachilleres. Yo he tenido casos de gerentes incluso que después de su vida, en la vida media, tienen 35, 40 años y dicen, yo sí era para ser gerente. De hecho, el problema que tenemos hoy o que estamos resolviendo es que las pruebas vocacionales son muy antiguas, son de 1950, las teorías vienen del 50, del 45, y el mundo cambió, y el mundo después de pandemia también cambió. Y no es lo mismo el medio ambiente hoy que el medio ambiente hace 40 años, y no es lo mismo el tema tecnológico hoy que hace 40 años. Entonces, precisamente los campos humanos han cambiado, el medio ambiente sobre todo es algo que hoy es relevante, la psicología, por ejemplo, después de pandemia. No es lo mismo ser psicólogo antes de pandemia que después de pandemia. Todo esto hace que las pruebas vocacionales que normalmente tenemos, digamos que puedan tener ciertos sesgos por la época donde fueron desarrolladas. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Hoy le estamos diciendo a los pelados, venga, hagamos test parecidos a los que se hacen para seleccionar personal en empresas, para seleccionar a un gerente. Venga, hagamos test y conozcámonos completamente. Mientras más se conozca el estudiante, más fácil podrá tomar acción dónde estudiar. Y no solamente qué estudiar, sino dónde estudiar. Yo siempre me pongo de ejemplo. Yo estudié ingeniería mecánica. Yo no debía haber estudiado ingeniería mecánica. ¿Por qué lo hice? Porque era muy bueno en matemáticas y física. En nuestra sociedad es bueno en matemáticas y física, ergo es ingeniero. Y donde estudié tampoco debí haber estudiado, que es en la Universidad Nacional de Colombia, que la adoro, y soy estudiante de universidad pública orgullosamente. Pero la metodología de la Universidad Nacional, después de que me hice los estudios, yo soy conejillo de indias de nosotros mismos, me hice los estudios yo mismo, yo no debí haber estudiado en la Nacional. Un tema solamente, yo tengo TDAH. Yo soy neurodivergente, es decir, tengo una condición, tengo TDAH con impulsividad, se nota en la velocidad de mi voz, hace que yo en la Nacional, cuando revisamos las universidades, yo debía haber estudiado en otras universidades diferentes a la Nacional por los temas digamos, de permisividad que tiene la Nacional. Yo fumaba dentro del salón, digamos que no iba a clase y no pasaba nada. En mi escala de valores dentro de mi condición de TDAH, yo necesito que me digan, haga esto, necesito una línea muy diferente, lo cual no lo tenía la universidad. Una escuela, por ejemplo, la Escuela de Ingenieros es mucho más estructurada en eso que la Universidad Nacional, precisamente por el tema, digamos, pedagógico que manejan, que no es ni bueno ni malo ninguna de las dos. Simplemente hay estudiantes que no nos acomodamos por condiciones que tenemos a una de ellas. Entonces, no solamente es que estudiar, sino dónde. No es lo mismo estudiar ingeniería en los Andes que estudiar ingeniería en el MIT. Las personas son diferentes, las culturas son diferentes. Entonces, lo que hemos entendido es que además de que hay que hacer la actualización de los temas vocacionales, de entender que hoy el mundo es diferente y que va cambiando cada año, esto va a una velocidad impresionante, también tenemos que saber dónde estudiar. Y eso es lo que hemos venido trabajando. Hoy lo trabajamos mucho con Confama. En Compensar en Bogotá estamos empezando también a trabajar el tema, pero es algo que es sentido de los estudiantes. Hay que hacer eso. Hola Carlos, un saludo muy especial. Sí, señor. Uno siempre ha visto que, por ejemplo, cuando uno va a ingresar también, por ejemplo, al mundo laboral, a una empresa le hacen las llamadas pruebas psicológicas, las llamadas pruebas cognitivas, y uno siempre se ha preguntado en realidad cómo funciona esto, cómo sirve. Ese tema del perfilamiento, las pruebas que ustedes hacen,
en realidad, ¿en qué consisten? ¿Cómo se miden? O sea, ¿qué es lo que le hacen a uno para saber en realidad usted estudiar en X o Y universidad o usted estudiar X o Y carrera? ¿En qué consiste eso? Porque se ve como efímero, como en realidad, ¿esto cómo es? ¿Cómo funciona? Oscar, las pruebas hay que hacerlas integralmente. Uno tiene que conocer totalmente a la persona. Por ejemplo, el movimiento. Yo puedo no estar hablando y si el movimiento, por ejemplo, lo capturamos con video y lo llamo inteligencia artificial, los movimientos míos sin ser un tema diagnóstico, pero se entiende inmediatamente que soy ansioso. Simplemente con los movimientos de la cara, uno puede denotar que soy ansioso. La velocidad de la voz, como marco las palabras. Por ejemplo, como marco las palabras, cualquier persona que se llama coach de voz o personas que trabajan la psicología desde la voz, saben que yo soy dominante, solo por la voz, por la forma como corto las palabras. Y si yo empiezo a hablar despacio, inmediatamente se nota que estoy intentando impostar la voz, porque la voz es de lo más difícil de impostar. Además de los movimientos y de la voz, se revisa la personalidad con pruebas proyectivas. Pruebas proyectivas es que te ponen a dibujar cosas que parecen tontas, pero no son tan tontas. Te ponen, dibuja tu familia, o dibuja un árbol, dibuja una figura humana bajo la lluvia. Entonces uno hace el dibujo. Resulta que uno, cuando está haciendo el dibujo, uno proyecta cosas que ni siquiera uno a veces sabe de uno mismo. Los trazos, cómo los hace, le pusiste ojos, no le pusiste ojos, le va a dar un tema que eso está en internet, de hecho, las pruebas proyectivas. Por ejemplo, uno no se pone piso cuando se dibuja, normalmente es que tiene algún rollo, está proyectando algún rollo psicológico de que no sabes dónde estás paradito en este momento. A veces también se hace un test de gustos, porque uno puede renunciar a su familia, a la esposa, a los hijos, a la novia, a lo que quieras, pero no puede renunciar a sus pasiones. Se hace el test de gustos. ¿A usted qué le gusta? O si a usted le gusta el fútbol, digamos, si le corre por las venas el fútbol, digamos que es diferente si no le gusta el fútbol. ¿Eso lo define uno? No, pero es una variable que uno puede analizar. Hay una que, cuando analizamos gustos, por ejemplo, para hacerme entender, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué literatura? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Y qué te gusta leer? Me gusta leer la literatura inglesa del siglo XVII y aprendí inglés precisamente para leerlo en la lengua origen. ¿Y te gusta la música? Sí, me gusta la música. ¿Y qué música te gusta? Me gusta la música de Verdi porque Beethoven y Mozart son para el pueblo. Si una persona me responde eso, pues ya lo puedo empezar a categorizar y es por sus gustos. Puedo entrevistar a otra persona. ¿Te gusta leer? No, a mí no me gusta leer. ¿Has leído algo así del Principito en el colegio? Ya. ¿Y qué música te gusta? Me gusta el reggaetón y me gusta mucho Blessed y tal. No es ni bueno ni malo, pero empieza a categorizar uno a las personas con los gustos que tienen. Entonces, a partir de eso y de pruebas psicotécnicas también, entonces hacemos mediciones de destreza fina, gruesa, cognitiva, medimos la personalidad, hacemos las pruebas psicotécnicas, hacemos el test de gustos. Todas esas variables son... y la voz, las características de la voz, el shimmer, el jitter, que es con las variaciones de la frecuencia y la amplitud. Pues voces que son así. Esas voces que tienen mucho jitter, esas voces para ciertos cargos o para ciertos trabajos no van a funcionar. No, es que yo quiero ser locutor, como sea, yo quiero ser locutor. Le va a costar mucho, va a ser difícil. Descubrimos todas esas variables, normalmente son 110, 120 variables, las metemos a inteligencia artificial para poder cruzarlas, porque es medianamente imposible cruzarlas, y después de cruzarlas la metemos a estadística y sabemos para dónde puede ir la persona de acuerdo a las manadas. Ya hemos estudiado la nacional, hemos estudiado la AFID, y ya sabemos dónde puede crecer la persona. Doctor Carlos Aguilar, buen día, cordial saludo. Dame el doctor, por favor. Pero le quiero hacer una pregunta con base en las exposiciones que usted nos ha hecho y me llama la inquietud. Algo es sobre si una empresa manda a causa y efecto una persona para definir si en efecto es apta o no para un cargo, ¿cómo se maneja esa ansiedad y cómo se maneja esa situación con él? Porque si conmigo lo hacen, yo iría ya muerto del susto, porque de alguna manera el miedo escénico pues me va a traicionar. ¿O cómo es el proceso? No sé si fue que entendí mal. No, cuando no lo están evaluando, y el ser humano cuando lo están evaluando obviamente dispara todas sus defensas. Eso es algo natural. De hecho, cuando uno está en una entrevista psicológica, pues intenta poner su mejor cara. Pues ¿cuál es tu principal defecto? Que soy muy puntual.
¿Qué te define? Soy creativo y siempre trabajo en equipo. O sea, esas son palabras, digamos que son frases cliché para entrevistas que uno ya sabe que no están diciendo nada del aspirante. Es mejor analizarle el cuerpo y cómo se está moviendo. Pero sí, hay una ansiedad, pero no solo con las de nosotros, con cualquier entrevista hay una ansiedad. Pero, por ejemplo, me acuerdo de las empresas de confección, por ejemplo, que personas muy nerviosas presentando la entrevista y no pasaban por los nervios que tenían, porque de verdad se bloqueaban con los nervios. Entonces nos decían que esto es un proceso que es selección, los que pueden ir y los que no pueden ir. Ahora, una persona muy nerviosa y que se ponga muy nerviosa en una entrevista o haciendo pruebas manuales, ¿puede ir a una planta de confección? Muy probablemente no. ¿Por qué? El tema es el por qué. Cuando esa persona vaya a planta de producción y baje el presidente de la empresa o el gerente, que siempre bajan con 4 o 5 personas más, o haya 2 o 3 ingenieros midiéndole tiempos, esa persona se me va a poner también nerviosa. Es un probable accidente. Con estos modelos hemos logrado que algunas empresas ya lleguen a 0 accidentes. Tenemos un Mitsubishi Electric dentro de la planta 0 accidentes, tenemos algunas plantas de Corona 0 accidentes. Hay varias plantas que ya llegan a 0 accidentes. Porque, por ejemplo, ese tema de la ansiedad y los nervios hace que uno no pueda contratar a ciertas personas para ciertos cuentos. Por ejemplo, yo creo, ninguno de los 3 es psicólogo, ninguno me contrataría para manejar una sierra vertical en Madecentro. Se notaría que yo me puedo volar la mano. Yo soy ansioso porque sí, o sea, mi naturaleza es ansiosa. Entonces, sí se hace calmadamente y son psicólogos los que lo hacen y es muy lúdico el cuento, pero uno no puede de negar que sí hay ansiedad de los aspirantes. Muy bien. Carlos Aguilar, director de desarrollo de productos de causa y efecto. Entonces redondeemos acá con una respuesta cortica al final. Lo cierto, volviendo al tema de los estudiantes, lo cierto es que un estudiante sí puede saber con una prueba antes, que yo no sé quién le está ofreciendo, aunque le dejo la camisa a usted del CES de ahí, será el CES del único, que quién le ofrece realmente a cada estudiante hoy esa posibilidad para que vaya a la fija. Aunque también Juan Gozaín, si hubiera hecho esa pruebita, nunca hubiera sido el periodista que fue. Esa es su voz, ¿cierto? Entonces hay cosas, o como yo, que supuestamente por una monedita terminé siendo comunicador social exitoso, gracias a Dios, y no era lo que supuestamente me deparaba, de acuerdo con mis capacidades académicas, mi destino, mi futuro, pero mi destino dijo, no señor, usted es comunicador. Bueno, en fin, síntesis, no más cortica. Los estudiantes, ¿a dónde pueden gestionar esa posibilidad vocacional? Cortico, por favor, para terminar. Con Confama. Aquí en Antioquia con Confama se puede trabajar, con el CESDE también, y no necesariamente para ir a estudiar en CESDE, sino en cualquier institución. Y hay outlier como tú, Roger, pero no es o como yo, pero no es la media. O sea, uno puede que yo haya sido médico bueno, pero es bueno conocerse, solamente eso, que el estudiante se conozca y que pueda tomar una decisión más informada, solamente eso. Así de sencillo, qué maravilla. Excelente. Carlos Aguilar, director de gerente de desarrollo de productos de causa y efecto. Gracias por estar con nosotros. Entonces ya sabemos, vamos a averiguar por los lados de Confama y del CESDE para empezar a invitar, sobre todo en este final de año, aquí en Antioquia, que es un calendario muy definido, para que nuestros estudiantes, bueno, mentiras, no tienen que esperar al final de año. Hay estudiantes que ya salieron y están en el proceso. Estudiando. ¿Cierto? No están estudiando, pero no saben qué hacer. Todavía, mejor dicho, que lo hagan con calma. Esa es la idea. Bueno, sí. Carlos Aguilar, muchas gracias. Roger, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchachos. Hasta luego. Feliz día. Qué bueno. Me gusta mucho el tema y no es la media. Cuando dice no es la media él, no soy la media yo, no es la media Juan Gozaín. Entonces, eso quiere decir que hay de verdad, objetiva y científicamente, una forma de que el muchacho sepa, el muchacho y la muchacha, pues para que suene lenguaje inclusivo, sepa cuál puede ser su destino, no pierda tanto tiempo y no les hagan perder tanta plata a los papás, algunos en universidades muy costosas y terminan al siguiente semestre y no les gustó y todavía le queda faltando un mes.